Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña el profesor Luis Felipe Aquino, quien es presidente de la Bolsa Turística del Caribe y a quien les damos los buenos días. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, señor Linares. Un placer estar en su programa con usted. Gracias. Hablemos un poco de las perspectivas del turismo dominicano, esa actividad que es la número uno en la economía, tanto por los ingresos en divisa que produce, los empleos que genera y el encadenamiento que produce con otros sectores de la economía, pudiera ser la industria de la construcción, el transporte, servicio diverso y, en fin, esa cosa. ¿Cómo pudiéramos tener como un balance ahora, cómo ha pasado en estos ya 3 meses de presencia del COVID-19 en el país? ¿Cómo ha incidido en nuestra industria sin chimenea? Con mucho gusto. Deme solamente un minuto para decirle que la economía en República Dominicana se está sosteniendo en el sector terciario de la economía, como usted bien lo sabe, que es el turismo. Es un generador de empleos, de divisas. República Dominicana se sostiene realmente, como muchos países, primero por el turismo, por los ingresos de turismo, que es captación de divisas, por las remesas de los residentes dominicanos que viven en el exterior y por las exportaciones y por la inversión directa que realiza extranjera directa, que se ha hecho en los últimos años en la parte industrial y en la parte del sector hotelero y turístico con la construcción de grandes megaproyectos hoteleros. Y naturalmente después que se produce la pandemia y ya se vuelve a nivel mundial, se cierran los aeropuertos, se cierran las aerolíneas, los aviones quedan varados en tierra, las pérdidas han sido millonarias para las líneas aéreas y hasta ha dicho, ya se han declarado varias aerolíneas en quiebra, como Avianca, que se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos, LATAM, pero realmente la situación es muy difícil. Ahora la misma Europa le está comunicando, como Iberia hicieron negociaciones para poder integrar a lo que es Europa, a Iberia. Le está pidiendo el presidente de Europa que no aguantan un mes más, porque si no se van a la quiebra. Es una situación muy difícil. Mire, nuestro sector turístico en la República Dominicana genera más de 350.000, fueron los últimos datos, el año pasado más de 350.000 empleos directos e indirectos. Pero ahora mismo hay ya más de 100.000 cesantes, que no sabemos, y si no reactivamos en la economía, que el turismo es un factor que encadena, la va reactivando, porque los visitantes extranjeros que llegan al país demandan bienes y servicios. Vamos a suponer, ya sea en Puerto Plata, en Samaná, en el punto neurálgico de mayor concentración y visitación de turismo de la República Dominicana, de Punta Cana y Bávaro, que llega más de 3.600.000 turistas solamente a Punta Cana. Imagínense que el año 2018 lo que se compró de los hoteles en productos agroalimentarios y pecuarios, más de 500 millones de dólares. En el año 2018 fueron más de 870 millones de dólares. Eso significa que incluso en el año 2019, cuando tuvimos aspectos circunstanciales con los fallecimientos de muerte en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, porque Norteamérica, entiéndase Estados Unidos y Canadá, es más del 58% de nuestro turismo de receptivo. Después el 23% cae para Europa y así sucesivamente. Pero el principal es Norteamérica y con ello la mayor, más de 2 millones de visitantes norteamericanos. Eso nos produjo una baja de un 4.2% del turismo en el año 2019, que se vio compensado porque hubo un mayor volumen, naturalmente, de turismo de dominicanos ausentes, como se llamaba anteriormente. Compensó un poco, pero hubo pérdidas. Y claro, se ha ido restaurando por las campañas que se han hecho. Pero a nosotros nos ha impactado de una manera
increíble. Fíjese que los restaurantes, y yo decía en una locución en un conversatorio, casualmente por televisión, yo le decía, señores, tiene que haber una desescalada como se está llevando, es natural, pero nosotros tenemos que convivir con un virus que todavía no hay vacuna. La gripe del 2018, de 1918-2020, hubo más de 50, la famosa gripe española que se le llamó, que no era española, pero España no entró en la Primera Guerra Mundial y naturalmente tuvo la libertad de expresar todo lo que estaba pasando cuando los países censuraban para no crear pánico esa epidemia mortal, que fue la más mortal del siglo XX, porque fueron más de 50 millones de muertos. Se estima que el tope fue 100 millones, pero no se tiene datos, pero el mínimo fueron 50 millones. Y de ahí se han tomado muchas formas, porque había mascarillas en las calles, etcétera. Pero esa fue más grave porque era la influenza A con un derivado de la gripe H1N1, que ahora hay vacuna y que uno va a los centros asistenciales y se vacuna, pero fue mortal. Fíjese que la vacuna se logró en la década del 40 y empezó en el 18, más o menos se amaina y se crean los anticuerpos naturales en 1920. Pero fíjese que es un virus, no es una bacteria, que mucha gente lo ha confundido. Y fíjese que en el año 1928 cuando se crea o se descubre, o sea, los antibióticos, en 1928, o sea que eso fue devastador. Esta ha sido en cierta forma similar con los avances tecnológicos y también de la salud y la medicina, pues se ha logrado, pero es un contagio mortal. ¿En qué sentido nos ha afectado a nosotros? En la generación de empleos, en la activación de la economía. Yo le decía que cuando ocurrió las muertes circunstanciales de Estados Unidos, que fueron en Punta Cana, en Bávaro, la gente lo conoce como Punta Cana, toda la zona, cayó la demanda de bienes, de insumos del sector agropecuario en República Dominicana. Y recuerdo que fue los productores avícolas a hablar en el este, con los hoteleros para decir, ustedes me compraron más de 1 millón de pollos mensuales y ahora me están comprando menos de 400,000. Le dijeron, pero ¿qué vamos a hacer si no hay turismo? O sea, que fíjense cómo golpea y es un encadenamiento, como usted señalaba, eso está totalmente encadenado. El turismo es el motor reactivador de la economía de amplio espectro. Y ahí se benefician porque en los hoteles que demandan papeles higiénicos, servilletas, estoy hablando de insumos industriales, los champús, los jabones, los detergentes para la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero toallas, de todo, estoy hablando de esto. Pero y luego, y la alimentación, todos esos vegetales, todas esas carnes, la cantidad de millones de huevos que le venden, de cantidad de aves, de pollo principalmente, es increíble. Bebidas también. Bebidas. Todo esto, o sea, es innumerable y eso ha ayudado que el crecimiento incluso en República Dominicana económico ha tenido un despunte a nivel de América Latina. ¿Por qué? Porque realmente el motor de la economía nuestra ha sido el turismo, que crea un efecto multiplicador, porque si hay demanda de insumos agrícolas, incluso nacen ¿verdad? Todo lo que es los viveros artificiales, ¿verdad? Que producen cantidad y que están colocados. Las pérdidas han sido millonarias. Yo he visto, no sé, usted vio un video, la cantidad de tomates podridos, de repollo, de cantidad, porque no había dónde colocarlo. No tienen salida. No tienen salida y eso la pérdida, bueno. Pues yo pienso, y realmente una realidad, dicen que bueno, que no, que los restaurantes, ¿por qué no aperturan de manera escalonada los sectores de servicios para reactivar la economía? Me explico. Los restaurantes debieron empezar también como empezó Alemania. Alemania, el Estado, el gobierno, le generó un incentivo para reactivar la industria de alimentación principal. Profesor, el día primero está previsto el tema de la desescalada para el sector turismo con aeropuertos y puertos y hoteles y restaurantes. Vamos
para que analicemos esa parte, esa perspectiva en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el profesor Luis Felipe Aquino, presidente de la Bolsa Turística del Caribe. Profesor, en el segmento anterior estábamos ya tocando el tema de la desescalada para el sector turismo que se previó en una cuarta etapa y con fecha para el 1 de julio. ¿De julio? Julio, sí. Sí. Incluso la semana que concluye vimos, me imagino que usted también vio, que los ministerios de Turismo y de Salud Pública, que ya concluyeron el protocolo para la reapertura del turismo. Y me gustaría, usted que ha estado tanto vinculado a la parte local como a la parte externa, aunque no puede darse un turismo solamente local, porque el turismo es viaje en sentido general, es conocimiento, y eso se da de un país a otro. Pero en realidad estamos preparados para una apertura en este escenario. ¿Debió hacerse antes o posterior a la fecha en que se ha anunciado? Bueno, ahí hay dos aspectos. El aspecto del control sanitario, el control de la pandemia, que ha habido muchas debilidades. Yo creo que hay un protocolo ya establecido por la Organización Mundial de Turismo en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, o al revés, pero que integró a la IATA, a la Organización de Aviación Civil, la Asociación de Línea Aérea, la Asociación Mundial de Hoteles, etcétera, etcétera. Todos los sectores. Todos los sectores. Y de ahí, naturalmente, el sector hotelero dominicano, para reactivar a esto, va a cumplir con todos los protocolos establecidos de manera rigurosa, porque es la única forma de garantizar la estadía placentera y segura de los visitantes. Porque uno de los aspectos que tiene Sin eso no hay turismo. Sin eso no hay turismo. Uno de los aspectos que tiene que demostrar República Dominicana, que sus protocolos hacen que sea un país confiable y generen confianza en los mercados emisores. Y ese es el punto principal. O sea, el control de la pandemia es fundamental. El sector público tiene que jugar su rol y el sector privado adaptarse y aplicar esos protocolos sanitarios y de seguridad. En ese sentido, Punta Cana está súper preparado, no solamente en la parte receptora que son los aeropuertos, que incluso hay equipos nuevos para minimizar el impacto de contactos directos, computarizados. También hay un protocolo, se le dio entrenamiento por instituciones internacionales especializadas a todo el personal. Hay un cambio de paradigma, un cambio de enfoque, hay otro, como se le llama ahora, hubo que reinventar todo para poder atender esos visitantes, pero que también no tengamos problemas de contagio. Y en eso ha sido muy riguroso. Incluso existe el protocolo que en México, o sea, yo lo tengo y ya aquí también ya existe el protocolo con los restaurantes. Con los restaurantes hay un protocolo totalmente donde se va a sanitizar las mesas, desinfectarlos, no va a haber platos en la mesa, se le van a traer en el mismo momento, los cubiertos vienen en una bolsa esterilizada. O sea, en la mesa no va a haber una agrupación de personas, sino que va a haber distanciamiento, etcétera, etcétera. Y yo creo que también el sector de restauración en República Dominicana está preparado. Yo pienso que la desescalada hay que hacerla. A mí me preguntaron, pero bueno, ¿y los restaurantes? Digo, no, los restaurantes también tienen un protocolo muy riguroso y que hay que cumplirlo. Y lo van a cumplir. Ahora bien, yo me pregunto por qué no se va desescalando también los restaurantes, que lo están dejando para muy tarde, y ya han cerrado varios restaurantes porque no aguantan el peso de los gastos fijos, de energía, de personal, etcétera, que está cesante, pero tienen que cubrir, y otros gastos más. En ese sentido, yo le dije a una persona, digo, pero no me diga que sí, si se cumple el protocolo se puede desescalar, le voy a decir por qué. Y los supermercados, uno va al supermercado. Es verdad que hay en la entrada un control de distanciamiento, pero y adentro estamos todos mezclados, sí, y mucha gente. Entonces,
no podemos empezar con un protocolo seguro, sanitario, ya probado. Contagios siempre tenemos la situación de que puede producirse, pero si se lleva muy estricto, no. Ahora bien, tenemos que empezar, porque no vamos a poder estar cerrados siempre. Y en la desescalada va a permitir también que sobre la marcha esa aplicación práctica de esos protocolos le va a dar experiencia para manejarlo de manera más disciplinada y más perfecta. Pero tenemos que hacerlo, porque no podemos, la economía no puede seguir paralizada. El sector turístico, el sector de restauración crea un efecto multiplicador en la economía, que la cadena llega a los industriales, llega a todas partes, pero llega al sector agropecuario. Indudablemente, ese es uno de los principales suplidores de... Entonces, estamos preparados. El protocolo incluso el Ministerio de Turismo con el Ministerio de Salud, pero sustentándose en todo el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Turismo, en muchos aspectos lo han reforzado y adaptado a nuestras características, pero sin menoscabo de esa aplicación estandarizada que debe estar encadenada a todo. Por ejemplo, si hay un protocolo riguroso en el aeropuerto de Punta Cana, lo debe haber en el sistema de transporte que va a llevar a los turistas al hotel. Lo debe estar en el hotel desde la recepción hasta las habitaciones. Todo es encadenado, no es aislado, no es el aeropuerto y se acabó. No, porque entonces corremos un riesgo muy grande. Yo creo que se está preparado, pero hay que hacerlo. ¿Que va a haber riesgo? Bueno, si usted me dice cuál es el nivel de contagio más grande, ¿dónde se produce? En el Gran Santo Domingo. ¿Pero dónde? En las zonas lamentablemente más paupérrimas en cierta forma, o no, pero que no respetan el distanciamiento, que no usan las mascarillas, que no se sanitizan, y naturalmente, y fíjese, todavía, y he hablado con personas, no creen que eso es mortal. El virus es mortal. Sí, como que ahí a veces uno entiende como que la gente o lo desafía o no cree, no sé cómo no, es. Como que no lo cree, como que ve de otra, pero déjeme decirle, es mortal. Y lamentablemente, si se coge a tiempo, las posibilidades son muy buenas. Si no, no son buenas. Y principalmente en un sector vulnerable, como se dice, de 60 años hacia arriba, pero también ya se ha visto que en niños y en jóvenes. Sí, indudablemente. Yo estuve en un hospital que lleva mi esposa por otras circunstancias, y no voy a mencionar el hospital, en la clínica, y cuando llego, que estamos en emergencia, llegaron 4 personas en diferentes momentos con fiebre alta y con tos. Y le dijeron que ese afuera, que ahora lo van a atender. Pero eran jóvenes, entre 20 y 30 años. O sea que ya, y estos tipos de virus muchas veces hasta mutan. El problema es que nosotros, y ahí Salud Pública, no solamente tiene que hacer una campaña de educación, tiene que aliarse también con las otras instituciones, incluso de orden público, para hacer cumplimentar a la gente y entienda que la disciplina es un factor fundamental para el respeto a los demás también. Profesor, nos queda un minuto según nos hace seña. ¿Qué algo puntual que usted cree que deba señalar en beneficio de este sector del turismo y que deba hacerse y que no se ha hecho? Bueno, en primer lugar, yo no diría que no se ha hecho, sino que ahora en estas circunstancias de esta epidemia, yo entiendo que debemos fomentar el turismo interno, pero también el protocolo hay que establecerlo a nivel interno, para que el dominicano pueda, mientras tanto, porque no entra en divisa, pero hay una redistribución del capital a nivel de las provincias. Lo que se gana en un sitio, usted se lo gasta en otro. Y hay demanda de bienes y servicios. Entonces eso reactiva la economía y también mantiene el empleo. También la promoción en el sector externo. Hay que hacer hincapié y focalizar en las áreas que ya se inician con los servicios y con el protocolo establecido, para cuando ya veamos dentro de un mes o un par de meses, que vean que somos destinos confiables y seguros. Yo creo que el sector turismo tiene que reactivarse naturalmente, cuidando y manteniendo todos los protocolos sanitarios que nos permitan pues avanzar.
Sí. Al profesor Luis Felipe Aquino, presidente de la Bolsa Turística del Caribe, le agradecemos la amabilidad que ha tenido para venir aquí a conversar con nosotros, y a ustedes, amigos televidentes, le hacemos la cita para el próximo domingo. No el próximo, el de arriba, porque el próximo estaremos en elecciones. Así que hasta la próxima.